Detroit, medio oeste de Estados Unidos, hago una primera aproximación rápida y todavía con el jet lag del viaje y un resfrío muy bravo, pero no podía dejar de hacerlo ya que tuve una suerte de déjà vu cuando bajé en el aeropuerto de esta ciudad cuyo estado Michigan va a tener un papel decisivo a la par de Pensilvania y de Wisconsin. El déjà vu tuvo que ver con encuestas que leí durante el viaje y veo cosas muy parecidas a las que vi en mi anterior visita a estos estados en 2016, cuando recorrí el Medio Oeste con una Harley Davidson, aproximándome al fenómeno Trump, Make America Great Again. Hora de dejar atrás Cleveland y viajar a Detroit, ciudad que ejemplifica como pocas el proceso de destrucción creativa al que aludía Schumpeter hace 80 años. En aquel momento estaba en el lobby de un hotel en Cincinnati y recuerdo una imagen de la cadena CNN con una analista política hablando de una diferencia de 12 puntos de Hillary Clinton versus Trump. Y veo hoy reproduciéndose en los medios muchas imágenes similares y en particular medios que tienen mucha cercanía y están vinculados tradicionalmente al Partido Demócrata. No solo referencia a encuestas generales, sino también en estos decisivos estados del Medio Oeste. Pero no solo ello, sino también mucha información relativa a la economía. ¿Pero qué economía? La de los números agregados. Recuerdo en aquel momento los medios en 2016 hablando de una economía que tenía 36 meses de crecimiento ininterrumpido, crecimiento del empleo, muchos de los títulos que se están viendo hoy aquí en los medios, e inclusive que los pude palpar charlando mano a mano con algunos simpatizantes del Partido Demócrata. Pero a la par de ello veo que la situación no cambió casi nada e inclusive fue para peor en lo que toca a la economía de la gente. Y es ahí donde Trump en su campaña está golpeando. El otro día con un flyer donde comparaba los precios de muchos productos del día a día durante su presidencia y la actual de Biden. La economía de la gente, esa que tiene que ver con el café diario, el queso, el jamón, la leche. Bueno, lo veo esta mañana, por ejemplo, acá en el supermercado, los precios me dejaron patidifuso, muy lejanos, pero no hablo de los años 70, 80, sino hace 8 años atrás, cuando estuve la última vez por estos lugares. La primera impresión rápida en ese sentido fue, si la economía decide, la suerte está del lado de Trump. Pero tampoco fue inocente la referencia a los 8 años que pasaron. En primer término, Trump no es el mismo del 2016. Ya no tiene mucho de outsider, sino más bien poco. Más aún, las imágenes que vimos de la convención republicana, pero también la de muchos actos de campaña, tiene que ver con un partido que fue capturado no por un grupo, sino por una familia. Cualquier coincidencia con el kirchnerismo no tiene nada de casual.
Por un lado eso, hay que ver en qué medida Trump logra capturar el descontento de esos norteamericanos que sufren a diario el impacto de la inflación, de los precios y del costo de vida en los supermercados o cuando van con el auto a cargar combustible. Uno de los taxistas con los que viajé me lo dijo al toque: tengo menos plata en el bolsillo y también tiene poca mi hermano, que es camionero acá en la zona de Michigan. El principal test en ese aspecto será ver si este Trump, que hoy está bastante gastado y complicado por un montón de procesos judiciales, logra activar todo ese electorado y, en particular, el de estos estados que son decisivos a la par de otros 3 o 4 del sudoeste, como Arizona y Nevada, y del sudeste, como Georgia y Carolina del Norte. Pero quedarse con la imagen de un Trump al que ya le rasparon la pintura me parece que queda corto. Hay un evento muy importante que transcurrió entre aquel viaje mío de 2016 y este nuevo, que es diferente, que no tiene que ver con motos, sino más bien con trenes, y es el COVID del año 2020. Vi en estas pocas horas, caminando y haciendo algunos viajes de terreno por la zona, las huellas que ha dejado la pandemia del año 2020 y 2021. Pero no a nivel de las estadísticas, sino simplemente de la cercanía que tuve con algunas personas que sentían que yo tenía la nariz un poco floja. Hay que ver en ese aspecto, y me ocuparé de ello en las próximas horas y días que tengo por delante, conversando con gente, analistas, dirigentes políticos, pero sobre todo a nivel de la calle, qué papel puede estar jugando a la par de economía toda la cuestión referida a la salud y las cuestiones sanitarias en el marco de esta elección. Así como dije al principio de que la economía, la de la gente, juega a favor de Trump, hay que ver si la salud, que sabemos que en el caso de Estados Unidos es un bien al que acceden pocos y donde tiene mucho mayor músculo el Partido Demócrata, a ver cómo termina metiendo la cola en los resultados de esta elección, a la par de la sabiduría que tengan los estrategas políticos y los que elaboran discursos para capturar las corrientes de insatisfechos en uno y otro plano. Así como la pandemia reactivó conflictos sociales y viejas divisiones dentro de la sociedad norteamericana, también a la par disparó y activó un montón de cuestiones que tienen que ver con una vieja demanda y aspiración de mucha gente que está desprotegida socialmente dentro de este sistema. Hay que ver en este aspecto, así como la economía es donde tiene una plataforma de anclaje y de despegue a nivel político el Partido Republicano para esta elección, bueno, hay que ver en todo lo que tiene que ver con las cuestiones sanitarias en qué medida el Partido Demócrata logra capitalizar y trabajar sobre este leitmotiv que en algunas encuestas, que hay que tomar siempre con pinzas, aparece como la segunda cuestión, el segundo tema en grado de importancia detrás de la inflación para la gente. Pero vamos al segundo tema. ¿Horacio Rodríguez Larreta al gobierno, Cristina al poder? Suena quizás como un delirio, pero esto que Milei, después de la marcha universitaria, presentó al nivel de un tuit, que son todas las fuerzas tradicionales de oposición
el radicalismo, Unión por la Patria y la izquierda jugando en contra a broquelados versus La Libertad Avanza. Ese esquema, esa representación que a cierta gente le puede parecer descabellada, tiene mucho sentido desde el punto de vista político. La política, como el fútbol, funciona en base a polarizaciones, a diferencias nítidas entre el color de una camiseta y de otra. La misma experiencia que tuve cuando arrancó el avión de Air Canada viniendo para Montreal y preguntaron ¿pasta o pollo? La política es eso, funcionó durante muchos años en la Argentina en términos de radicales o peronistas, y es lo mismo que ocurre aquí, republicanos o demócratas. Todas esas representaciones de avenidas del medio, de terceras fuerzas, eso tiene que ver más con estrategias de elecciones de medio término y de conseguir espacios a nivel legislativo que por ahí sí son gérmenes de una construcción política superior y de carácter ejecutivo 2 años más tarde. En ese aspecto, en algún video anterior me ocupé del tema de todos los embriones que aparecían de segundo tiempo, que son aquellos espacios que están especulando quizás con capitalizar la eventual herencia que deje este espacio político de Javier Milei. O sea, una segunda etapa que por ahí busque correcciones en determinados planos, pero con acuerdos básicos. Me ocupé ahí del nuevo PRO de Macri, de la todavía en pañales Hacemos por Argentina de Juan Schiaretti y, por último, del Movimiento al Desarrollo de Horacio Rodríguez Larreta, que hoy, después de lo ocurrido en la marcha y después con el cañonazo que le metió Milei, debería sacarlo más bien de ese territorio y ya pensarlo en términos de, como presenté este tema al principio, puede encaminarse Larreta a un entendimiento con Cristina Kirchner. Cualquier especulación, escenario de debacle de esta experiencia de Milei, hoy en día quien tiene la mayor cantidad de los tickets para capitalizarlo es Cristina Kirchner o algún sucedáneo como podría ser Axel Kicillof. Pero dentro sería una nueva música, usando las palabras de Kicillof, dentro de esa partitura general. Por ello, más allá que quiera evitarlo, no sé si quiere evitarlo, al final del día, ese latiguillo, Horacio Rodríguez Larreta va a tener que sentarse al fogón de Cristina Kirchner, que bueno, hay que ver qué papel tiene, si es la de parrillera o eventualmente ella misma decide cargarse el equipo al hombro y ser candidata, tanto en 2025 como en el 27. Pero ello es inevitable y es lo que estoy viendo aquí mismo en Estados Unidos. Es la tercera elección en la cual Donald Trump va a ser candidato a presidente. Ello responde a una realidad que la vimos muchas veces en Argentina. La política no tiene capacidad de generar liderazgos como si fuera una fábrica de hacer chorizos. Lo vimos en el pasado con Raúl Alfonsín. El radicalismo no se pudo recuperar nunca después de la desaparición de ese líder. Y pasó lo mismo con el peronismo. Vagó como alma en pena durante muchos años hasta que se pudo recomponer alrededor de la candidatura de Carlos Menem en 1989 y después encarar otro ciclo con Néstor Kirchner en el año 2003. Pero hoy no está claro que haya una figura que pueda acaparar
ese electorado que atrae Cristina Kirchner y en especial con su gran portaaviones que es su arraigo en la provincia de Buenos Aires y en particular en la tercera sección electoral. Y si hay alguien para lo que vale esta apreciación, especialmente es para Rodríguez Larreta. Si los especialistas en estas disciplinas neurocientíficas describen el cerebro, el hemisferio derecho, como aquel que tiene que ver con las emociones y el hemisferio izquierdo con las cuestiones analíticas, pues Larreta es como que fue privado en la instancia de su nacimiento del hemisferio derecho. Bueno, un permitido, una exageración de andaluz. Los cordobeses somos andaluces. En ese aspecto, su debilidad a nivel político-electoral no solo la vimos en la elección de 2023, donde quedó afuera de la primaria versus Patricia Bullrich, siendo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires con todos los fierros que ello supone. Es más, quebró una regularidad histórica Rodríguez Larreta, el único jefe de gobierno que no pudo llegar a presidente, salvo Aníbal Ibarra, que fue destituido antes. Esa debilidad la vimos también en la elección de 2015, donde llegó a ganar por una diferencia apenas de 3 puntos en un balotaje electrizante versus un Martín Lustó que hizo una campaña arriba de una bicicleta y con una tapa de una affair que había tenido con una Juanita Viale embarazada. Insólito. Casi perdió con todos los fierros del PRO y la herencia de un Macri que se encaminaba a ser presidente versus el creador de la resolución 125 de 2008. Y 8 años más tarde perdió una elección interna versus Patricia Bullrich, que apenas era presidente del PRO, logró poner en valor su antecedente de ministra de Seguridad de Macri, pero con todas las debilidades que tiene Bullrich, no puede encadenar 2 palabras o hacer coincidir un sujeto con un verbo. Y encima, como le dijeran en el programa de Mirta Legrand en una oportunidad, no se sabe a qué partido político pertenece, pero podría funcionar una vez más esta alquimia política de un personaje que va al gobierno y otro al poder. Con Alberto Fernández salió catastrófico en esta experiencia del Frente de Todos 2019-2023, pero unos años atrás, quien llevó quizás al punto culmine esta fórmula, el creador por lo menos del eslogan Perón con Cámpora, también duró apenas 30 días la experiencia. Fue superadora por lo menos versus el Frente de Todos en el sentido de que algo que no iba a funcionar fue disuelto rápido. Como le dijo Pichetto a Cobos, citando la Biblia, lo que has de hacer, hazlo rápido. Señor Pichetto. Presidente, Jesús le dijo a los discípulos, lo que haya que hacer, hagámoslo rápido. Y así como el experimento no funcionó en el plano de la política real, tampoco funcionó en el plano institucional, ya que en la reforma del 94, este esquema de alguien que va al gobierno y otro va al poder, hasta se incorporó en la Constitución con la figura del jefe de gabinete. No exactamente era así, pero era un esquema de división del trabajo, con una institución que no funcionó nunca. Para alguien que no tiene votos como Larreta, y no los tendrá por lo que dije en el plano neurocientífico, del cual no sé absolutamente nada, pero este esquema, que sería el único viable
ya hablé de las limitaciones de Larreta en términos de su perfil de líder político, sería el único aplicable en esta situación. Sería una Cristina Kirchner volviendo y Horacio Rodríguez Larreta haciendo las veces bien del papel que no hizo Alberto Fernández, que en lugar de ser una suerte de jefe de gabinete, se dedicó a boludear y a coger mucho. Que te quiero, te dije. ¿Vos querés que te diga más cosas? Lo que sentís. Yo creo que estamos enamorados de otra manera. Contra lo cual no tengo nada en particular, pero mejor que se dedique a la fiesta cuando está fuera de la política. Y esta limitación no solo lo alcanza Rodríguez Larreta, sino a cualquiera que pretenda jugar y apostar a la sucesión tanto de el carril de Milei, sea Macri o cualquiera de los otros líderes, estos del cordobesismo, Schiaretti, Yarlora, Puyaro, o cualquiera de los que quieran suceder el trono de Cristina Kirchner. Al final del día, otra vez el latiguillo, el negocio del líder político es juntar votos. Y si hacemos una lista corta de quienes tienen la capacidad para hacerlo, ellos hoy en la Argentina solamente son 3. Masivamente Javier Milei, Cristina Kirchner y, muy por debajo, pero con la capacidad todavía tiene un monopolio en ese terreno, Mauricio Macri. ¿Quién más puede sino atraer al votante más gorila y duro de la ciudad de Buenos Aires? En ese aspecto, quizás hoy lo que administra Mauricio Macri es la licencia o es el heredero del viejo partido conservador y esos gorilas antiperonistas, golpistas, duros, que bueno, quizás sea un 5, un 7, un 8%, pero él es el único que tiene arraigo en ese segmento. Vamos a ver un ratito el casamiento este muy lindo que hay. Congrats. Hablando de casorios como este, ¿hay alguna posibilidad de que la remake de El Frustrado entre Cristina y Alberto Fernández ahora funcione entre Larreta y Cristina? En definitiva, la gente que se casa 2, 3, 4 veces siempre termina apostando a que la próxima funcione. La política y la vida se tratan un poco de eso, de creer y de pensar de que la próxima va a funcionar y de que, como decía Macri, esta vez sí. Y ello vale para donde empecé, que era analizando la elección de Estados Unidos. Trump va a necesitar también un poco de eso. Es la tercera vez que se presenta, ya es ampliamente conocido. La gente le dirá, bueno, está bien, mirá, nos vamos a casar, esta vez sí va a funcionar. Las apuestas son. Y en este caso, vale tanto para Trump como para Cristina. Y yo diría, quizás para el mismo Rodríguez Larreta, la última será la vencida. Después de perder una interna versus Patricia Bullrich, si se sube al carro del kirchnerismo y no funciona, otra posibilidad más ya sería vicio. Bueno amigos, les prometo en los próximos videos hablar más de la elección del próximo 6 de noviembre, pero bueno, Argentina es una fábrica inagotable de novedades, así que me parece que ese va a ser el karma. No podré dejar de incorporar el capítulo argentino en cada uno de estos videos.